buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Nosotros queremos seguir ofreciéndonos lo mejor y vamos a estrenar una especie de sección que va a ser una especie de consultorio de preguntas que tengáis todos vosotros a un doctor tan prestigioso como el doctor Alfonso Villaglonga, que es un cirujano muy prestigioso que fue, a través de su fundación, Premio Príncipe de Asturias hace 2 años y que tiene muchísima experiencia en África, un continente donde ha habido muchos virus, donde también golpea con fuerza el coronavirus y donde Alfonso Villaglonga coincidió con el lumbreras doctor Simón, este que nos dijo que aquí en España solo iba a haber un contagio. ¿No es así, Alfonso? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Encantado de estar contigo, con todos vosotros. Bueno, mi experiencia, yo llegué a África en el año 96. El doctor Simón estuvo 9 años, hasta el año 98. Y bueno, yo, como comprenderás, al doctor Simón, que le tengo el respeto en la medida que como epidemiólogo pues ha tenido una buena formación. Estuvo en África 9 años y luego dio el salto a Latinoamérica, estuvo en Europa y desde el año 2012 pues está de director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias. Tengo que decir, Javier, que el virus no tiene nada que ver con los virus que han habido en el mundo, no tiene nada que ver. En África teníamos que lidiar, y eso lo sabrá muy bien el doctor Simón, pues su experiencia en Manisa con todo el tema de malaria, tuberculosis, sida, pero este virus no tiene nada que ver con los virus que hemos estado peleando pues en años anteriores, ¿no? Y preguntarte, tu experiencia con el doctor Simón, que es una persona con prestigio, una persona, porque él siempre habla de que fui misionero, que estuve en África muchos años, como si eso fuese una heroicidad. Dentro del gremio... Vamos a ver, yo escúchame, Javier, para que nos entienda la gente, el epidemiólogo no es científico. O sea, han habido epidemiólogos que se han sumergido en la investigación y el doctor Simón, pues en toda su experiencia, por lo que yo tengo además entendido y compañeros míos, pues se ha hecho un trabajo humanitario allí, operando además en organizaciones o trabajando en organizaciones no gubernamentales como Médicos Mundi. Pero él, en estos últimos años, sobre todo aquí en España, y si me preguntas por el COVID, yo creo que él le pilló un poco el toro en la medida en que, en vez, yo creo, pero no solamente él, porque por detrás de él existen los jefes de Estado, y yo creo que el COVID se actuó mal en la medida en que, cuando digo que se actuó mal, es que se precipitaron y no actuaron de la manera, llamémosle, pues correcta, que tenían que haber actuado antes. Pero eso es el presente. A mí me interesa la labor que hizo Fernando Simón en África, qué tipo de médico era, del pues prestigio. Es un médico que se ocupaba, ¿me entiendes?, de poder evitar pues las enfermedades tropicales que existían en ese continente, donde fundamentalmente había 3 focos importantísimos, que es malaria, tuberculosis y sida. Y eso era su labor, de poder atender a que no se propagaran ese tipo de enfermedades en ese continente. Y ahora, volviendo al presente, ¿crees que el gobierno ha cometido negligencias a la hora de luchar contra el coronavirus? Yo creo que el gobierno lo que debió es actuar antes, porque vamos a ver, podemos hablar de hechos reales, y los hechos reales todo el mundo los conoce, que se actúa tarde, que no se atienden a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Había un antecedente italiano que podíamos haber aprendido también de él. Pero dicho todo eso, porque cuando uno toma decisiones en la vida siempre implica riesgos. Y yo lo único que a mí me interesa, no solamente el pasado, sino que me interesa ahora mismo el presente y el futuro, ¿no? Dicho todo eso, aquí, si yo tuviera tenido que gestionar, pues yo he echado en falta el que a nivel político, por ejemplo, los gestores, pues hubieran reunido a los mejores microbiólogos, inmunólogos del mundo, aunque los tengan cerrados varios días, y que me dieran su informe. Y yo así tengo, pues, llamémosle datos, y me puedo basar en ese documento
para poder tomar decisiones, cosa que no se hizo. A partir de ahí, lo que ha habido es un denominador común de improvisaciones. ¿Y por qué improvisaciones? Porque es un virus que incluso la comunidad científica, Javier, ha estado tremendamente dividida y está tremendamente dividida. Si tú me preguntas el por qué la comunidad científica está dividida, pueden haber muchos factores. Pueden haber factores desde el punto de vista económico, pueden haber factores desde el punto de vista de exceso de notoriedad, afán de protagonismo. Y luego hay otra cosa fundamental, es que en todo este transcurso de la enfermedad, lo que sí que se ha visto es un cambio de protocolos médicos cada 10 días. ¿Por qué? Porque no se acertaba en la medicación que se daba a tener resultados positivos. Y ese es un hecho que yo espero que pronto pues pueda haber un protocolo completamente consensuado donde pueda atenuar los síntomas. Y tengo que decir otra cosa. Hoy en día, estando la comunidad científica dividida, hay un producto que se llama el dióxido de cloro, que hay muchísimos artículos, pero no solamente artículos, sino que en bastantes países se está dando con resultados tremendamente positivos. El dióxido de cloro tiene mala prensa, por un lado, otros lo apoyan, por otro lado. Tienes, por ejemplo, un gente del prestigio de Andreas Kallner, tienes el doctor Luis Prieto Valiente, catedrático de Análisis Estadístico y Metodología de la Investigación, tienes el doctor Wilfred Díaz. O sea, hay mucha gente que lo está utilizando en la práctica con resultados realmente positivos. Unos han dicho que si era lejía que mataba, es mentira. El dióxido de cloro es un átomo de cloro y 2 de oxígeno. Y yo creo que en su dosis adecuada está dando resultados positivos. Pero vuelvo a decir, yo no soy investigador, no soy un experto, intento enterarme, hablo con mucha gente, pero lo único que sí que me interesa es que pueda haber una medicación o un protocolo médico que atenúe esto pronto. Pero claro, vemos los hechos, vamos a los hechos, y es que la OMS advirtió al gobierno de Pedro Sánchez que no había que celebrar eventos masivos. Ellos organizaron ese 8M aún sabiendo que era riesgoso, aún sabiendo que habían cancelado eventos como un congreso evangelista en los días previos por razones sanitarias. Está claro que cuando la OMS o la Organización Comunitaria de la Unión Europea, donde formaba parte Fernando Simón, te dice que no hay que organizar eventos masivos porque esta pandemia es mucho más grave que una gripe estacional y lo haces, ahí al final los médicos tenéis responsabilidades, ¿no? Bueno, yo creo que el médico tiene la responsabilidad en la medida que, te quiero decir, el clínico, pues que cuando venga un paciente intentar pues utilizar el tratamiento adecuado. Pero fíjate una cosa, esos son hechos, ¿eh? O sea, estamos de acuerdo que se actuó tarde, estamos de acuerdo que nos atendieron, pues, sobre todo la experiencia italiana, que se podía haber actuado con varias semanas de atención. Estamos de acuerdo que el 8 de marzo no fue nada positivo. Esos son hechos. Estamos de acuerdo que no hubo protección adecuada a todo el personal sanitario. No hubo la adecuada protección de EPIs y, bueno, es como si, pues ahí sí que realmente, pues a todos nos hubiera encantado decir que hubiera habido más protección. Pero a mí me interesa también, Javier, que esta es una enfermedad donde es importante también tener toda la información. Pero claro, la información que tenemos es sobre el 90% de la gente que ha fallecido, que por cierto, yo públicamente aquí pues quiero dar el pésame a toda la gente que ha perdido a algún familiar. Estamos hablando, pues bueno, ya las cifras no las sabemos con realidad, ¿no? Pero son muchos miles. Pero lo que es importante es que más del 90% es gente mayor de 60 años, que más del 60% es gente mayor de 75 años y que sabemos que la letalidad en conjunto es muy baja. Entonces, a la hora de tomar decisiones, a mí lo que me encantaría ahora mismo, que por cierto, no tenemos ninguna información desde el 18 de mayo, a mí me encantaría que me dijeran hoy, ¿cuánta gente entra en la UCI? Hoy.
porque creo que es un dato importante, porque claro, está bien saber el número de contagiados, pero a mí me interesa más la gravedad del virus en cuanto a las personas que lo padecen tengan que entrar en una UCI. Porque claro, la letalidad es mínima. Y a la hora de tomar decisiones, no cabe duda que con el confinamiento pues ha bajado muchísimo el número de infectados, no cabe duda. El tema es qué decisiones se toman en esta desescalada, qué decisiones se toman si hay algún rebrote, y todo eso yo creo que hay que tener también muy en cuenta lo que es las repercusiones económicas. Una muerte es terrible, pero también tenemos, yo creo, que poner sobre la mesa a la hora de tomar decisiones el impacto económico que se produce en una sociedad. Y eso, pues, es complicado. Entiendo. Ahora se habla mucho del repunte de China, el repunte de Alemania, y también estamos viendo aquí cómo se están registrando repuntes en determinadas zonas en Algeciras, con mucha inmigración, también vuelos procedentes de Bolivia que no están pasando los filtros sanitarios que nos está diciendo el gobierno, no se les está tomando la temperatura y están llegando desde un país donde las tasas de contagio son brutales. La segunda ola de la pandemia, según los doctores, según lo que están comentando los médicos, puede ser peor que la primera. No, yo no creo que sea peor de la primera, lo que pasa es que yo creo que no hay que relajarse. O sea, yo estoy convencido que en la medida más, yo personalmente soy partidario de, uno, el gobierno lo que tiene que hacer, yo creo, es que dar una información exhaustiva. El gobierno lo que tiene es que informar. El gobierno lo que tiene que decir es a gente mayor, oiga, protéjanse, procuren no salir. El gobierno lo que tiene que hacer es decirle a la gente, mire, protéjase, evite, sobre todo en estos momentos también, no ir a aglomeraciones de gente, utilice mascarillas en sitios cerrados, pero también yo creo que la decisión es muy personal de cada individuo. Y lo que sí que creo es que en la medida en que yo creo que pase el tiempo, la sociedad estará más inmunizada. A mí me encantaría, y te voy a poner un ejemplo, yo que soy cirujano en helicópteros sanitarios, en un hospital en Marbella, un hospital de gran prestigio, yo un día hice 500 test. A mí lo que me llamó la atención que de esos 500 test que hicimos, hubo solamente 14 positivos. Yo pensaba en un momento, y la comunidad científica y en general pensábamos que había muchísima más gente, estoy hablando en época de confinamiento, pues que había estado en contacto con el virus, y no fue así, probablemente porque el confinamiento implicó que la gente no saliera e implicaba también que la gente no iba a estar en contacto con el virus. En la medida que ahora la gente sale a las calles, se abren restaurantes, se abren sitios públicos, pues va a haber rebrotes, no te quepa la menor duda. Pero sí que es verdad que por otra parte la comunidad estará más inmunizada. Para mí el tema importante es no que una persona se haya contagiado, sino el problema es, oye, ¿con qué gravedad afecta a las personas esto? Quiero decir, afecta más, por supuesto, a gente mayor, ya lo sabemos, con gente con patologías asociadas, por supuesto que también. Pero claro, ahí yo creo que sería un error el dar marcha atrás y volver a confinamientos, aunque haya focos. Su hospital es privado, helicóptero sanitario, coincido que es un hospital muy prestigioso en la Costa del Sol. Allí hubo algún tipo de fallecimiento, de muertos. Somos el país con mayor número de contagiados y muertos entre los profesionales sanitarios. Hospitales públicos, ¿por qué? Porque el gobierno no les dotó las medidas de prevención. En su caso, en su hospital, ¿qué tipo de medidas de prevención y cuál fue el balance? Bueno, lo que ha hecho Helicópteros Sanitarios es fundamentalmente una atención sanitaria a domicilio, porque tiene una flota de ambulancias de UCI móviles y con un personal sanitario muy cualificado, y lo que ha hecho la labor fundamental de Helicópteros es hacer miles y miles y miles de test, sobre todo porque la gente lo pedía y sobre todo para tener una información clara de lo que es, de cómo estaba el propio virus en esta zona de España. Y sobre los test, el gobierno dice que no hay posibilidad de hacer test masivos a toda la población. Hablan de unos precios que los test
son muy caros. Yo tengo amigos de empresas privadas que me dicen que los test son más baratos de lo que está contando el gobierno y que sí que habría posibilidad de hacerlo a, no sé si a toda la población española, pero sí a gran parte de la población española. ¿Por qué no se está haciendo cuando hay dinero para comprar televisiones como La Sexta o para comprar periódicos? Bueno, yo creo que uno de los temas que yo creo que se tendría que haber dado más información, ya tendría que haber habido más control, es cuando estalla todo este problema, pues todo lo que es la demanda, tanto de mascarillas como de test, como de guantes, se dispara y entonces existe ahí pues gente que actúa, pues primero de todo hay que ponerse en contacto con los que lo fabrican, en qué países, y ahí empiezan a haber dificultades y hay una guerra de subida de precios y, en fin, es un tema delicado y que a mí realmente pues me ha molestado tremendamente. No cabe duda que hoy en día pues los precios han bajado. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, aquí en España la situación no es tan grave como si dijéramos como hace un par de meses. Y si tú me preguntas si se deberían hacer test, vamos a ver, el test lo que te da es el estatus de una persona. Es decir, si es negativo, pues no lo ha tenido. Si es positivo, si lo ha tenido y ahora está séptico o ya tiene los suficientes anticuerpos. La pregunta es, ¿se deben hacer test masivos? Yo creo que lo que es importante es la gente que tenga el menor síntoma, es indudable que para mí es muy importante que se haga el test. ¿Es crucial hacer un test masivo a toda la población? Te puede dar una información que yo creo que es útil, pero nadie te dice que una persona le hagan un test de negativo y a la semana siguiente sea positivo. Entiendo, pero ¿qué tipo de medidas de prevención recomienda usted para este verano? Porque claro, muchos espectadores nos preguntan, el primero el gobierno nos dijo que la mascarilla no servía para nada, ahora que es obligatorio. Luego entras a un restaurante con mascarilla, pero luego llegas a la terraza y te sientas al lado de la persona y en teoría no pasa nada. Es decir, que es un poco contradictorio los mensajes de prevención que está lanzando el gobierno, ¿no? Fíjate que estábamos hablando antes que yo creo que es fundamental la información. O sea, yo en Madrid que he estado estos días, pues es verdad que me ha llamado la atención y me parece fantástico. Yo creo que tiene que imperar la responsabilidad de la gente. O sea, me parece muy bien que la gente pues vaya con mascarillas por la calle. Me parece bien que la gente cuando vaya a un sitio cerrado se ponga una mascarilla. Pero si una persona, depende en qué sitio iba a España, pues si sale y no hay nadie por la calle o sale al aire libre, no tiene ningún sentido que lleve mascarilla. Yo creo que la gente tiene que, primero de todo, no relajarse, protegerse solamente en sitios cerrados y en aglomeraciones usando mascarilla. Puede tener o puede ser positivo que cuando vaya a lo mejor a ciertos sitios pues se lave las manos con un gel, pero que intente a la gente hacer la vida lo antes posible, lo más normal posible. O sea, yo ahora mismo, pues lo que sí que he detectado, si tú me preguntas qué cambios va a haber, qué va a pasar este verano, yo diría que la gente que se intentara proteger un poco. Yo creo que hay que esperar acontecimientos, a ver si hay un protocolo médico que atenúe esto, pero vuelvo a decir lo mismo, yo creo que cuanto antes vayamos a la normalidad, creo que va a ser mejor, incluyendo, que decir, aunque haya nuevos brotes. Los guantes yo creo que es un elemento que no es importante y esa es un poco mi opinión. A mí hay un tema que me importa mucho y es el tema económico, muchísimo. Y yo creo que con lo que es el drama de los muertos que ha habido, yo creo que el que la gente se proteja y el que la gente vuelva a la normalidad y el que intentemos recuperar poco a poco el horizonte, quiero decir, el horizonte económico es malo, pero cuanto antes podamos un poco el poder, el que la gente pues empiece a abrir sus negocios, el que haga una normalidad, yo creo que eso es importante. Claro, hay un debate también sobre sanidad pública o sanidad privada. Yo tengo amigos que no han podido hacerse el test en hospitales públicos y han tenido que tirar de bolsillo y gastarse, según me han dicho, hasta 160 euros por hacerse un test rápido. Está claro que aquí
solamente o el que tenga dinero va a poder estar más protegido frente al coronavirus, porque yo si ahora pido un test rápido en un hospital público, probablemente no me lo den o me lo den mucho más tarde cuando yo ya haya contagiado a todo mi entorno. ¿Cómo ves este debate entre la sanidad pública y sanidad privada? ¿Es cierto que la gente que tiene más dinero está más protegida que la gente más vulnerable? Yo creo que lo que ha pasado, y te lo digo por experiencia, es por la dificultad de hacer los test en lo que es hospitales públicos o la sanidad pública. Ha dependido también de lo que son comunidades, pero sí que es verdad que aquí yo tengo que decir que a nivel de empresas, las empresas privadas han reaccionado y han hecho test a todos sus trabajadores. Han hecho test a todos sus trabajadores. Claro. Sí, hay mucha empresa española que lo que ha hecho es ellos mismos acometer el gasto de a todos sus trabajadores hacer el test. Sí, pero ¿cómo? Y luego el precio, pues el precio, Javier, al principio, pero claro, es que en todo el transcurso del confinamiento los precios variaban día tras día. Y como tú bien sabes y tienes toda la razón, había gente que le costaba pues un test rápido 140, 150, 170 euros y luego pues últimamente pues ya estaban en 40 euros, ¿sabes? Sobre esa banda, a lo mejor puede ser en 30, pero vuelvo a decir, el test yo creo que es una información útil, pero yo para mí es más importante que la gente se haga un test cuando tenga síntomas. Claro. Y ese debate entre la sanidad pública y sanidad privada, visto cómo gente de Podemos sigue golpeando la sanidad privada y valoran el esfuerzo que han hecho profesionales sanitarios en hospitales privados como el suyo. Es que es un debate que tendría que estar ya superado en España. Vamos a ver, yo creo que hay que lanzar una lanza a favor de la sanidad española. Yo creo que la sanidad española ha sido una sanidad de ejemplo en la mayor parte del mundo. Si tenemos que criticar cómo estaba de salud, llamémosle así, la sanidad española con respecto al COVID, pues no ha estado a la altura de las circunstancias, pero por una razón importante, y es porque no se tenían los medios adecuados ni para proteger a todo el personal y no cabe duda que ha habido colapso durante semanas de todos los centros. Es más, en Madrid se tuvo que hacer el hospital en IFEMA, ¿no? Pero yo creo que eso ahora mismo pues está los hospitales muchísimo más descargados, pero yo creo que hay que aprender lecciones de futuro. O sea, las lecciones de futuro que yo creo que son para mí súper importantes es que tiene que haber más inversión, probablemente, sobre todo para que si vuelva, porque el problema, Javier, es que yo creo que vamos a tener que convivir con este virus siempre. La vacuna vendrá, no sé cuándo, probablemente el año que viene, pero no va a ser efectiva al 100%. Esa es mi opinión. Lo que sí que creo es que estar preparados para invertir en los equipos necesarios, en el material necesario, y luego rapidez de respuesta. Pues yo creo que eso sí que hay que estudiarlo bien y que sea una lección de futuro. Yo creo que es asignatura imprescindible para este gobierno o el que venga. Tú que eres un profesional que lleva ya muchos años, que conoces los costes sanitarios, lo que vale el material sanitario, cuando has visto las cifras que se han pagado por respiradores o por mascarillas, que valen unos céntimos y que la están vendiendo a 90 céntimos, a un euro, ¿tú cómo te quedas? Hay mucha gente que se ha forrado jugando con el dolor de la gente y aprovechándose de los más vulnerables y la situación de necesidad, ¿no? En todo el mundo. Vamos a ver, yo ahí te puedo decir que es la información que he leído en medios y la verdad que es escandaloso, ¿no? O sea, si eso se confirma, me parece que aquí se tendrían que pedir responsabilidades. Y, y también creo que, como pasa siempre, en todas las crisis hay algunos que sacan mucho beneficio de eso. Y la verdad que si estamos hablando
de un tema sanitario, un tema importante, pues a mí me produce bastante tristeza. Claro, porque claro, aquí hablan de algunas personas cercanas a Zapatero, cercanas a Bono, es decir, que los socialistas, algunos parece ser que se han forrado. ¿Tú crees que es motivo suficiente para que alguno acabe imputado? Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver, una cosa es que salga una noticia, pero si se demuestra que esto que me estás comentando es verdad y con pruebas, yo creo que tiene que haber responsabilidades. Pues muchísimas gracias, doctor Villalonga. A partir de la semana que viene, los espectadores de Estado de Alarma a estadoalarmatv@gmail.com. Los jueves podrán enviarle preguntas y él os las responderá, vuestras dudas sobre el coronavirus, sobre otro tipo de patologías que hay que hacer en verano para evitar caer otra vez en las garras de esta pandemia que se ha llevado por delante a 40.000 personas. Entonces, os responderá y os dará un trato personalizado, no podrá hacerlo a todo, pero ahí tienen el email estadoalarmatv@gmail.com para hacer un servicio por cortesía del doctor Villalonga, que es un prestigioso médico, y también de su hospital privado, Helicópteros Sanitarios, el cual recomiendo encarecidamente en Marbella, mi tierra, la Costa del Sol. Pues muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias, Javier. Encantado de estar con vosotros y cualquier consulta relacionada con temas sanitarios, pues me tenéis a vuestra disposición. Fenomenal, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte.